La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 3 y versículo 22. Dice la Escritura: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová. ¿Quién estaba ahí en el campo? La gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Luego leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, les recuerdo este versículo que lo vamos a relacionar en el mensaje, versículo 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero predicarles en esta tarde bajo el tema: haciendo misiones a través de la gloria de Dios. Haciendo misiones a través de la gloria de Dios. Bueno, ustedes saben que el profeta Ezequiel, del cual hemos leído, fue un profeta que ministró en un tiempo muy difícil para la nación de Israel, porque él ministró en el exilio. O sea, Israel ya estaba en el exilio de Babilonia por causa pues de sus pecados. El Señor trajo juicio sobre la nación de Israel y la llevó cautiva por 70 años, como muchos acá sabemos, a Babilonia, y ahí estuvo por 70 años, como una disciplina que Dios le puso sobre la nación de Israel a causa de su pecado. Pero aquí, hermanos, el profeta, en este pasaje que hemos leído, y ahí arranca una serie de profecías muy lindas, nos está hablando prácticamente que Dios está anticipando que viene un tiempo, hermanos, de restauración para la nación de Israel. Viene un tiempo cuando Dios les volverá a hablar. Viene un tiempo cuando Dios va a hacer un nuevo llamado, va a tocar una vez más la vida de esta nación. ¿Por qué razón? Porque Dios escogió, hermanos, a la nación de Israel para que fuera su testigo, ¿verdad?, su embajador o embajadores, hermanos, del reino de Dios en todas las naciones. Viene ese llamado y ese designo divino, hermanos, desde la época de Abraham, cuando Dios lo llamó y le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces Dios, hermano, escogió a la nación de Israel, levantó a este pueblo llamado Israel con el propósito que a través de él, hermanos, las naciones del mundo fueran tocadas por el poder salvador de nuestro Dios. Y efectivamente, con el transcurso del tiempo, Israel fue la nación de donde nació Jesús. O sea, Jesús era 100% judío, además de ser 100% hombre y 100% Dios. Amén. Es una combinación, ¿verdad? Jesús nació fue levantado, humanamente hablando, el cuerpo, digamos, de Cristo, donde Dios se manifestó en ese cuerpo que llamamos el cuerpo de Cristo. Hermanos, Dios lo levantó de entre el pueblo judío, ¿verdad?
La Virgen María, cuando ella concibió en su vientre, María era una jovencita judía. El padre adoptivo de Cristo, llamado José, hermanos, digo adoptivo porque no tuvo nada que ver con el engendramiento del cuerpo de Cristo en el vientre de María, de la Virgen María, hermanos, también era judío. Y podemos ver nosotros la genealogía que aparece en el capítulo 1 de Mateo o de San Mateo, y también creo que en el 3 de Lucas, donde habla precisamente acerca de la genealogía de Jesús. Está comprobado por la palabra que Jesús vino del pueblo judío. Ahora, veamos, hermanos, que todo este proceso Dios lo llevó a cabo precisamente porque Él tenía en su propósito alcanzar al mundo entero con el mensaje de salvación y de perdón a través de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el propósito final de Dios. Porque Dios hizo, hermanos, todo este plan y ha desarrollado todo este plan a través de los siglos. Porque su propósito es la salvación de su alma y de mi alma. Amén. Y la salvación de cada alma, de toda persona, no importa el color, el lenguaje que hable, la estatura que tenga o el estrato social donde sea ubicado por los hombres. Dios, amado hermano, ama a toda persona y quiere que todos sean salvos. Ahora, vemos aquí en este pasaje, y es lo que quiero resaltar en esta oportunidad, que en ese anticipo de Dios, Dios está anticipando al profeta Ezequiel lo que él va a hacer en el tiempo futuro. Pero vea cómo lo describe aquí la Escritura. Dice que le llamó, le dijo, ve al campo, y estando en el campo, ahí la gloria de Dios se manifestó en su vida. El Espíritu Santo, dice, entró en mí. Cuando dice que Dios puso atadura en su lengua para que no hablara, está hablando de ese periodo, hermanos, en el cual no hubo palabra de Dios, especialmente hablando a la nación de Israel. Pero viene el momento cuando Dios desata la lengua del profeta para que él vaya a la nación de Israel y le hable y le predique, ¿verdad? Le hable acerca de los planes y los propósitos que Dios, hermanos, tenía para la nación de Israel. Y ahí es donde Dios levanta a Ezequiel, hermanos, como un tremendo predicador a la nación de Israel en el exilio, en un tiempo crítico, en un tiempo difícil donde no había templo, donde no había altar donde adorar, donde no había libertad para adorar a Dios. Pero ahí, hermanos, a la orilla del río Quebar, ahí Dios levantó a este siervo, desató su lengua a través de la gloria de Dios, a través del Espíritu Santo, para que él hablara a ese pueblo y le diera una palabra de esperanza y de restauración, porque Dios, hermanos, tenía un propósito, un plan con la nación de Israel que no podía ser frustrada por Satanás y por ningún hombre, ningún poder humano. Ahora, cuando hablamos del poder de Dios, hermano, estamos hablando entonces del poder del Espíritu, porque claramente aquí la gloria de Dios está relacionada con la presencia del Espíritu Santo. Y en primer lugar yo quiero hablar, hermanos, precisamente acerca del Espíritu Santo como el agente de la gloria de Dios. Si usted se pregunta en esta tarde, ¿qué es la gloria de Dios a la que se refiere el profeta acá? Bueno, en el primer capítulo y en el segundo, Ezequiel habla de una visión que él tuvo. Es una visión bastante complicada ahí cuando usted la lee. Pero es una visión prácticamente, hermanos, de la gloria de Dios, de la manifestación de la gloria de Dios. Y ahí se muestra varios aspectos de la profecía, de esta visión que Ezequiel tuvo, y no nos vamos a detener ahí, tratando de interpretar lo que significa toda esa visión. Pero lo cierto es, hermanos, que esta era una manera como la gloria de Dios, su presencia, fue manifestada al profeta Ezequiel, con el propósito de que el pueblo entendiera que ellos no estaban solos, que la presencia de Dios estaba con ellos a pesar de que ellos estaban en el exilio. Y hermanos, Dios a través de esta profecía nos habla también a nosotros de que la gloria de Dios ahora está manifestada en su iglesia a través de su Espíritu Santo. Así como el Espíritu de Dios se manifestó a Ezequiel, hermanos, en la gloria de Dios que él vio en aquel campo, así también hoy en día la iglesia de Cristo,
hermanos, está llena de la gloria de Dios. La gloria de Dios está presente en la iglesia de Cristo, porque la gloria de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hermanos, se manifestó con su gloria y su poder a través de Moisés, comenzando, recuerdan aquella visión que Moisés tuvo, de aquella zarza que ardía pero no se consumía. Ese fuego extraño, hermanos, que Moisés veía que no se consumía, le llamó la atención y vino ante la presencia de Dios y se dio cuenta que esa zarza con ese fuego sobrenatural, hermanos, era la presencia misma de Dios. Y ahí Dios le habló, y ahí Dios también lo capacitó. Y luego de que lo capacitó con su gloria, con su presencia, hermanos, lo envió a Egipto, a un pueblo duro, un pueblo difícil, donde su pueblo había estado por más de 400 años siendo esclavo. Y ahí Dios lo envió lleno de su gloria, para que Moisés sacara a ese pueblo a la libertad, hermano, a la cual Dios los había llamado. Y la Biblia dice que con mano poderosa Moisés sacó al pueblo. Es decir, que Moisés no sacó al pueblo por sus habilidades personales, por sus estrategias militares, porque la verdad es que Moisés estaba completamente, hermanos, ya quebrantado por lo que había sucedido en su vida, sino que él lo sacó a ese pueblo, hermanos, por el poder de Dios. Amén. Porque la gloria de Dios lo respaldó con milagros, con señales y con autoridad de Dios, para que Faraón finalmente, hermanos, dejara ir a ese pueblo a la libertad. Entonces fue la gloria de Dios que llenó la vida de Moisés, quien sacó a ese pueblo de la esclavitud. En el desierto, ustedes saben, no había agua, no había comida, habían muchos peligros, habían animales feroces en los desiertos, hermanos, habrían serpientes, habrían tantos obstáculos en el camino, en el desierto, pero fue la gloria de Dios, hermanos, que respaldó la vida de Israel, para que Israel tuviera victoria sobre todos los enemigos que se presentaron en el camino. Y de una manera muy, hermanos, muy ilustrativa, Dios se reveló a Israel durante ese periodo del desierto a través de conocemos como la Chequiná, la nube que estaba siempre presente, hermanos, sobre la nación de Israel. Ahí la Chequina de Dios estuvo sobre este pueblo, hermanos, día, y por la noche la columna de fuego. Es decir, la Chequina se convertía en un fuego que iluminaba, un fuego que calentaba al pueblo para que no sufrieran de frío en el desierto, porque en los desiertos se dan, hermanos, los dos polos, ¿verdad? De lo que es el clima. Se da lo caliente, pero también por la noche, en la madrugada, se da lo frío. Qué cosa más extraordinaria, ¿verdad? Porque ahí donde el calor es de 50 grados, hermanos, por la noche y en la madrugada puede caer bajo cero. Tremendo. Recuerdo que, bueno, Dios nos ha permitido ir en 2 ocasiones a Israel, y en una ocasión subimos al monte donde se supone que Moisés subió, el monte Sinaí. Y hermanos, subimos en la madrugada, era como la 1 de la mañana, porque no se puede subir a otra hora, ¿verdad? Porque si usted sube ya tipo 10, 11 de la mañana, hermanos, en el camino se quema. Sí, como decimos en buen salvadoreño, nos achicharramos, ¿ve? Entonces, por eso es que los guías que lo llevan a uno al monte Sinaí, hermanos, dicen a la 1 de la mañana en punto. Así que con unas lamparitas así, de esas lamparitas de mano, íbamos subiendo, hermano, el monte a la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque a esa hora hace frío, fíjese. Hace mucho frío. Está muy, muy helado a esa hora. Pero al mediodía, como digo, el clima cambia completamente. Entonces Dios, hermanos, que conocía perfectamente la necesidad de su pueblo, hermanos, durante el día, en el candente sol, la Chequiná de Dios estaba sobre ellos. Y por la noche, cuando hacía frío, la Chequiná se convertía en una columna de fuego. Gloria al Señor. Pero eso que nos dice, hermano, que durante 40 largos años que duró el peregrinaje de Israel en el desierto, durante todo ese tiempo la Chequina de Dios estuvo con Israel. El poder de Dios, la presencia.
la gloria de Dios. Y sabe que esa chequina es un tipo del Espíritu Santo. Esa columna de fuego por la noche es un tipo del Espíritu Santo. Podemos decir en otras palabras que el Espíritu Santo estuvo con la nación de Israel, hermanos, día y noche. Amén. Le doy buena nueva. El Espíritu Santo está con la iglesia día y noche también. Amén. El Espíritu de Dios, hermanos, no ha abandonado a la iglesia. Vemos la gloria de Dios, hermanos, a través de todos los reinados de la nación de Israel. Aún aquellos reyes, hermanos, que hicieron lo malo delante de Dios, fueron ungidos por el Espíritu Santo, aunque se apartaron en el camino, hermanos, de hacer lo bueno, lo agradable a Dios, y llevaron a Israel por la idolatría. Pero como la gloria de Dios estaba con ellos, hermanos, Dios levantaba a un nuevo rey conforme a su corazón. Y este rey, hermanos, traía una vez más avivamiento a Israel. Y la nación de Israel no pereció desde el momento que Dios llamó a Abraham, hermanos, hasta el día que nació Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo estuvo gobernando. Hermanos, a veces creemos que porque la maldad se ha multiplicado en el mundo, creemos, hermanos, que Satanás está gobernando, pero le tengo buenas noticias. El Espíritu de Dios sigue gobernando este mundo. El Espíritu de Dios sigue con la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo sigue obrando en medio de la iglesia. Porque ahí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, hermano. Y el poder de Dios. Entonces Dios, hermano, mandó su gloria a través del Espíritu Santo, a través de toda la historia de la nación de Israel. Ahora, viene el Hijo de Dios a este mundo. Comienza a ministrar bajo la unción del Espíritu. Porque la Biblia dice que cuando Jesús salió después del bautismo, estamos hablando de Mateo capítulo 3, cuando Jesús sale después de haber sido bautizado por Juan, como un sometimiento a la voluntad de Dios, no porque era él necesitar el bautismo, porque Jesús nunca pecó, dice la Biblia, pero él se sometió al bautismo de Juan para mostrar, hermanos, su total disposición de someterse al plan y propósito de Dios para su vida. Dice la palabra que cuando él salía del agua, el Espíritu de Dios vino sobre él en forma de paloma y reposó sobre él. Entonces Cristo comenzó su ministerio. ¿Y saben a dónde lo llevó el Espíritu Santo a Jesús después de haberlo ungido? Usted dirá, mire, me hubiera gustado, así como a nosotros nos gustaría que si el Espíritu Santo nos unge, que nos lleve, hermanos, a la prosperidad material, que nos lleve, ¿verdad?, a ser tremendos predicadores, que nos lleve, hermanos, a tener tremendo gozo, tremendas bendiciones. Pero resulta que lo primero que hizo el Espíritu Santo, hermanos, después de haber venido sobre la gloria de Dios sobre Cristo, lo llevó al desierto. ¿Verdad que al desierto nadie quiere ir? ¿Cuántos quieren ir al desierto, hermano? No hay agua, no hay pan, hay mucha fatiga, hay mucho calor, hay mucha necesidad. Y le rehuimos al desierto. Pero, amado hermano, ahí en ese desierto el Espíritu Santo hizo una obra maravillosa en la vida de Cristo. De tal manera que la Biblia dice que después, cuando Jesús comenzó su ministerio, dice, lo comenzó lleno del Espíritu Santo. Amén. Con poder de Dios, con la gloria de Dios. Hermanos, en los desiertos de nuestra vida son los lugares donde Dios prepara nuestra vida. Si usted quiere ser un hombre o una mujer de Dios, usted tiene que aceptar, hermanos, la idea que el Espíritu Santo lo va a llevar, hermanos, a lo mejor por un desierto, por una prueba, por una adversidad, por una situación difícil. Pero cuando nosotros nos sometemos en obediencia al Espíritu Santo, hermanos, saldremos más puros como el oro, como dice la Biblia, después de esa prueba. Amén. Por eso dice el apóstol Pedro que debemos de darle gracias a Dios por las pruebas, porque así como se prueba el oro con fuego, hermanos, intenso para ser purificado, así dice, se prueba la fe del cristiano. Si usted quiere tener una fe, hermanos, poderosa, una fe valiosa, una fe de 24 quilates, si queremos llamarle de esa manera, hermanos, vendrá esa fe a través de la obediencia y del sometimiento a Dios en medio de los desiertos de la vida, en medio de las batallas de la vida, en medio de las adversidades de la vida.
¿Sabe lo que pasó con la nación de Israel después, hermanos, que pasó esos 70 años donde Ezequiel ministró a su pueblo en el exilio? Ahí en lo más duro, hermanos, de la prueba a la cual Israel fue sometido bajo la cautividad de Babilonia. Pero ahí estuvo el Espíritu Santo a través de Ezequiel hablándole a ese pueblo y dando esperanza a ese pueblo y purificando a ese pueblo y trayendo, hermanos, tremendas profecías de lo que Dios haría al final de la etapa de ese desierto, de esa prueba que había pasado o que pasaría la nación de Israel. Así que cuando Cristo, hermanos, estuvo ahí en el desierto orando en la soledad del desierto, ahí el Espíritu Santo lo capacitó y dice la palabra que inició su ministerio con señales, con prodigios y con tremendos milagros. La gloria de Dios, hermanos, se manifestó sobre Jesús. El poder del Espíritu Santo, de tal manera que las almas venían al conocimiento de Dios a través de Jesús. Los endemoniados eran libres, las cadenas eran rotas, los demonios salían huyendo, los enfermos eran sanados, los muertos eran resucitados. El poder de Dios había llegado, hermanos, a este mundo, la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia hoy en día, hermanos, no perdamos esa gloria de Dios, amén. Porque la gloria de Dios debe estar presente en la iglesia de hoy en día. La gloria de Dios debe estar presente en nuestra vida. La gloria de Dios está presente en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero veamos cómo se manifiesta. Hermanos, cuando Jesús sabía que iba al Padre, Él nos dio una profecía que está en Juan capítulo 16. Dice, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. O sea, no olvidemos que la gloria de Dios, o sea, el poder del Espíritu Santo, hermanos, estuvo en la persona de Cristo, y Cristo ministró durante todo el tiempo de su ministerio. Lo ministró bajo el poder de la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo. Ahora el Señor se va, porque si no me fuera, dice Jesús, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y qué haría cuando Él venga? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará. En otras palabras, tomará de Él y nos lo dará. Amén. Entonces la misma gloria, la misma unción, el mismo poder, hermanos, de la persona del Espíritu Santo que estuvo en Cristo Jesús, fue prometido para usted y para mí. Fue prometido para la iglesia de Cristo. Y es que la iglesia de Cristo, hermanos, no es una institución religiosa. La iglesia de Cristo no es un ente social. La iglesia de Cristo, amados hermanos, no es sencillamente una entidad donde la gente va para pasar un momento tranquilo, agradable. La iglesia de Cristo, hermanos, es la portadora de la gloria de Dios. Usted y yo somos portadores de la gloria de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo, la gloria de Dios está en su vida. La gloria de Dios está, hermanos, en el seno de la iglesia. ¿Cuándo fue que Jesús cumplió esta profecía? Por eso leímos en Hechos 1:8, que Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga a vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y más adelante en el capítulo 2 se cumple. Hermanos, la gloria de Dios vino sobre la iglesia el día de Pentecostés. La gloria de Dios visitó a la iglesia.
Y esa gloria no se ha esfumado. Esa gloria no se ha ido. Esa gloria de Dios está en la iglesia. Algunos realmente, hermanos, por el estilo de vida que hemos escogido vivir, no estamos viviendo bajo la dinámica y el poder de esa gloria. Pero eso no quiere decir que la gloria de Dios no esté con la iglesia. Hermano, una cosa es de que por mi actitud yo esté fuera de esa gloria, de ese movimiento de la gloria de Dios. Y otra cosa es, hermano, saber que Jesús cumplió su palabra exactamente como Él lo había dicho, y que Él, hermano, llenó a su iglesia de la gloria de Dios, que es la única, hermanos, que nos hace capaces de poder llevar el evangelio de Cristo a todas estas naciones que ustedes ven ahí en las banderas, y a todas las naciones del mundo, a todas las etnias de la tierra. Entonces quiere decir, hermanos, que la iglesia del Señor es llamada a hacer la obra de Dios, de llevar la gloria de Dios a las naciones, de traer el mensaje de Cristo, de traer las almas a los pies de Cristo, de traer, hermanos, el poder de Dios al necesitado, de restaurar las vidas quebrantadas por el poder de Satanás, únicamente a través del poder del Espíritu Santo. Es la gloria de Dios la que capacita a la iglesia para hacer esa obra. Y hermanos, aquí quiero mencionar en este punto, porque lo que el profeta Ezequiel menciona en la profecía, dice: el Espíritu entró en mí. Primero le cerró la boca para que no les predicara por su rebeldía, pero luego dice, me habló y me dijo, háblales. Llega el momento, hermanos, en que la iglesia tiene que hablar, y estamos en ese tiempo, hermano. Ya pasó el tiempo cuando Dios no hablaba. Eso fue para la nación de Israel, como digo, por el hecho de que ellos habían, hermanos, desobedecido a Dios, y Dios los mandó al exilio. Tiempo de rebeldía para Israel. Pero la segunda parte de esa profecía se cumplió en la persona de Cristo, y se está cumpliendo en este tiempo, hermanos, para la iglesia de Cristo. Estamos en el tiempo en que el Espíritu Santo ha entrado a la iglesia, ha entrado a la vida de cada cristiano que se rinde a Él, hermanos, para hablar la palabra. Si usted no habla la palabra, es porque usted, amado hermano, no ha sido sensible al Espíritu. Pero el Espíritu Santo está entre nosotros, y el que es sensible al Espíritu Santo hará lo que el Espíritu Santo le diga. Y el que es insensible al Espíritu Santo, hermano, se quedará ahí mudo, como se quedó mudo Ezequiel por un tiempo. Ahora quiero que veamos en el caso de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva. Ellos llegaron a entender, hermanos, por lo que Jesús había enseñado, que su propósito como discípulos y como iglesia más adelante era uno. Era llevar el mensaje del evangelio a todas las naciones y a todas las criaturas en el mundo. Ahora, eso usted y yo tenemos que entenderlo, hermano. Porque si usted está lleno de la gloria de Dios, usted va a estar dispuesto a hacer lo que Jesús dijo. Amén. No importa si usted es soltero, casado, viudo, si usted es hijo, si usted es padre, si usted es cónyuge, si usted es recién convertido, o si usted ya es un maestro de la palabra, o si es un pastor, o si es un evangelista. Hermanos, el propósito número uno de Dios es que la iglesia lleve la gloria de Dios a las naciones del mundo. No nos llamó el Señor para otra cosa, sino para ello. Pero es necesario entender una segunda cosa que entendió la iglesia. La iglesia entendió que estaban en el mundo para llevar, hermanos, la gloria de Dios al mundo entero, a las naciones. Pero la otra cosa que ellos entendieron es que no podían hacerlo sin el poder y la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas. Es por eso que en el libro, hermanos, de los Hechos de los Apóstoles, vemos 4 pasos que yo creo, hermanos, que usted y yo tenemos también que ir por ese mismo sendero. Primero, ellos creyeron en la gloria de Dios. Ellos creyeron en la obra del Espíritu Santo. Ellos creyeron a la promesa de Cristo.
Ellos no solamente creyeron, que es el primer paso a la gloria de Dios a través de la profecía que Cristo les dio sobre el Espíritu Santo, sino que en segundo lugar, ellos buscaron la llenura. Hermanos, por eso es que en el capítulo 1 del libro de los Hechos, vemos a los discípulos en el aposento alto. Los rebeldes se fueron, hermano. Pero ahí deje que los rebeldes se vayan. Los rebeldes se fueron. Pero los sensibles a la gloria de Dios, al poder del Espíritu Santo, se quedaron. Amén. Bendito sea el nombre del Señor por los que se quedan, por los que son sensibles al Espíritu. ¿Por qué razón, hermanos? Porque a ellos Dios los va a llenar con su gloria. Amén. Dios llenó, hermanos, con su gloria a aquellos que estuvieron buscándole. Por eso, en el libro de los Hechos, en este mismo capítulo que hemos citado, el capítulo 1, fíjese, dice la palabra, y todos estos, hablando de 120 cristianos, entre ellos los discípulos, dice, versículo 14, 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cómo se busca la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo se busca la gloria de Dios, hermanos? ¿Cómo usted busca ser lleno de la gloria de Dios? ¿Yendo al cine? No. ¿Cómo se busca la gloria, hermanos, la gloria de Dios en nuestra vida? Haciendo juegos dentro de la iglesia o haciendo jueguitos fuera de la iglesia. Hermanos, ¿cómo se busca la gloria de Dios? La gloria de Dios, hay una sola forma de buscarla y obtenerla, y es a través de la oración perseverante, hermano. Por eso dice la palabra que ellos perseveraron en oración. No fue una oración así casual, hermano. No fue una oración de campaña, como yo le llamo. No fue una oración casual, sino que ellos, hermanos, que creían en la obra del Espíritu y habían visto la gloria de Dios en su maestro llamado Jesús, y ellos querían de esa misma gloria que reposó sobre él para hacer las mismas obras que él hizo, hermanos, de llevar el mundo a los pies de Dios. Ellos buscaron al Señor unánimes, perseverantemente en oración y súplica y ruego. Hermanos, si usted quiere de esa gloria de Dios que visitó a Ezequiel allá al lado del río Quebar, donde él estaba a lo mejor orando, y el Espíritu se le manifestó mostrándole la gloria de Dios, hermano, quiero decirle que para usted y para mí también hay una revelación de la gloria de Dios. Hay una revelación de la gloria de Dios con la cual Dios quiere, hermanos, llevarnos a encontrarnos y a recibirla. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo quiere levantar como un gran embajador del reino de Dios en el mundo. Porque Dios lo quiere levantar, hermanos, como un portador de su gloria. Dios lo quiere usar para llevar un mensaje de gloria a través de sus labios, a través de su vida, a través de su corazón, amado hermano. Pero es necesario, al igual que los discípulos, a buscar la gloria de Dios. Hermanos, usted y yo tenemos que buscar la gloria de Dios. Y aun cuando en la iglesia, hermanos, no se tengan todas las oportunidades que usted necesita para llenarse de la gloria de Dios, usted, hermanos, tiene que ir sobre, ¿verdad?, lo que la iglesia pueda ofrecer. Si usted dice, no, es que yo tengo un hambre de Dios, que los cultos del viernes no me son suficientes, ¿verdad? Entonces usted, hermano, haga el altar para buscar la gloria de Dios ahí en su casa, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hermano. Amén. Buscar la gloria de Dios a través de la oración. ¿Por qué? Porque esa gloria vendrá, hermano, cuando alguien le busca. La Biblia dice que es bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque éste será saciado. Gloria al Señor. Este será saciado, dice la Biblia. Hermanos, tenemos que creer en la gloria de Dios que está en la persona del Espíritu Santo, pero tenemos que buscarlo. Hay hermanos que han recibido la gloria de Dios y han disfrutado de momentos gloriosos con el Espíritu, pero se ha apagado esa lámpara en su vida. Hermano, es tiempo de restaurar la luz. Amén.
Es tiempo de restaurar la comunión con el Espíritu. Es tiempo de restaurar el fuego del Espíritu Santo. Es tiempo, hermanos, de recibir más, una doble porción del Espíritu Santo, de lo que Él tiene para nuestra vida. Es tiempo de buscarlo. La otra cosa que la iglesia primitiva hizo, además de creer en la gloria de Dios y de buscar la llenura de esa gloria, fue precisamente, hermanos, de llenarse de ella. Vea lo que dice en Hechos, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados. Esa palabra dice llenó toda. Son dos palabras muy importantes. Dice llenó, que habla de algo completo, porque por ejemplo si usted dice voy a llenar este vaso de agua, aquí está medio lleno, ¿eh? No está lleno, porque hablar de lleno es que estuviera hasta aquí, hasta el filo. Todavía le falta un poquito. La palabra lleno implica que estaba completamente, hermanos, ¿verdad? La vida de la iglesia, el poder, la manifestación del Espíritu Santo era completa, no le faltaba nada. Entonces dice la palabra que el Espíritu Santo llenó, y la otra palabra que utiliza aquí dice toda la casa, y ahí no se refiere, hermanos, no se refiere a la casa física, no se refiere al aposento alto donde estaban, sino que se refiere a la plenitud de la iglesia de Cristo. O sea, aquí está hablando el Señor de manera tipológica. No solamente llenó el Señor con su gloria a los 120 que estaban ahí reunidos, que era, digamos, la iglesia que estaba el Señor llenando en su inicio, sino que está hablando de una llenura para la casa de Dios de todos los tiempos. Y nos ha alcanzado a nosotros como iglesia de Apopa también, hermano. Porque estamos en el tiempo, hermano, que el Espíritu Santo llena toda la casa. El Espíritu Santo quiere llenar a la iglesia, hermanos, en toda su dimensión. El Espíritu Santo quiere llenar a los ministros, quiere llenar a los líderes, quiere llenar a los miembros, quiere llenar a los jóvenes, quiere llenar a los niños. ¿Por qué razón, hermanos? Porque estamos en el tiempo de la llenura del Espíritu. Entonces cada cristiano, hermanos, tiene que caminar en la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe que una de las razones por qué a veces, hermanos, somos tan frágiles ante la tentación? A veces somos tan, hermanos, tan vulnerables a los ataques de Satanás, a las mentiras, a las estrategias diabólicas, hermanos, para apartarnos del camino del Señor. Es porque nos hace falta llenura. Cuando usted y yo estamos vacíos o medio lleno el vaso, es ahí, hermano, donde el enemigo puede filtrar su poder destructivo, porque sabe, amados hermanos, que la fuerza más peligrosa para las naciones no son los misiles balísticos, no es, hermano amado, las armas convencionales, sino que lo más peligroso para el mundo se llama la iglesia de Jesucristo. Porque Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra los poderes del infierno, hermano. La iglesia de Cristo va a prevalecer. Entonces, claro, Satanás va a buscar la manera, hermanos, cómo detener a la iglesia. ¿Y sabe cómo lo hace? Busca aquellos vasos que están medio llenos, o aquellos que están medio vacíos, o aquellos que están vacíos, hermano. Recuerdan la enseñanza de Jesús, dice: cuando un demonio sale de una persona, su casa queda limpia, pero está vacía. Si no la llena, está hablando de la llenura de la gloria de Dios hasta el tope. Dice, entonces viene este demonio y llama 7 demonios más y se vuelven 8 demonios. Poderosos, hermano. Más poderosos que el que salió de la vida de esta persona. Y dice, vayamos y hagamos habitación. Porque él ya conoce la casa, entonces él trae a los otros 7 demonios. Y dice que la condición de esta persona llega a ser peor que al principio. Es una enseñanza poderosa, hermano. ¿Por qué razón? Porque el demonio, hermanos, encuentra la casa vacía.
Usted y yo no debemos, hermanos, mantener o dejar que nuestra vida se vacíe del Espíritu. Dios no quiere que usted y yo estemos caminando a medias en el Espíritu. No quiere, hermanos, Dios que nuestro vaso esté a medias en el Espíritu. Él quiere que nuestro vaso esté lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando el vaso, hermanos, está lleno del Espíritu Santo, como dice aquí la palabra, profetizando, hermanos, sobre la llenura de la iglesia estará resguardada por el Espíritu. Mire, hermano, cuando el vaso está lleno, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando la gloria de Dios está sobre su vida, la misma gloria de Dios se convierte en un protector, en un escudo protector de su vida. Y es por eso que Satanás, lo vemos en la figura de Cristo, la gloria de Dios estaba sobre él. Y Satanás vino y quiso tentarlo por aquí y no pudo, y quiso tentarlo por allá y no pudo, y luego hizo un tercer intento y quiso tentarlo por acá y tampoco pudo. Y yo creo, hermanos, que no fueron las únicas veces que Jesús fue tentado por Satanás, fue muchas veces. Pero mire, el diablo iba por aquí, por allá, y se inventaba estrategias para destruir a Jesús y no pudo. ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno de la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios era como un escudo sobre su vida, que no permitía que Satanás tuviera un efecto positivo, hermanos, sobre su vida. Y es por eso que la gloria de Dios es tan necesaria para la iglesia hoy en día, amados hermanos. Esta iglesia creyó en la gloria de Dios, esta iglesia buscó la llenura de la gloria de Dios, y esta iglesia se llenó de la gloria de Dios. Y yo le pido, Padre, que la iglesia de Apopa, la iglesia de Salvador, anhelemos la gloria de Dios. Anhelemos al ser lleno de la gloria de Dios, del poder de Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Y aquí finalizo. El cuarto paso. Primer paso, creer en la gloria de Dios. Segundo, buscar la llenura de la gloria de Dios. Tercero, ser llenos totalmente de la gloria de Dios. Y número 4, llevar la gloria de Dios a las naciones. Cuando Ezequiel, en este pasaje de la Escritura, pasó el tiempo del silencio, pasó el tiempo de la prueba, ahora el Espíritu de Dios dice, le habla y le dice, abriré tu boca. Hermanos, muchos en la iglesia, el Señor nos tiene que abrir la boca, hermano, porque algunos tenemos entrampadas así, la boca, Hablamos de política, hablamos del país, hablamos de los muertos y de los vivos, y hablamos, hermanos, muchos temas. Algunos hasta hablan temas que no deben de hablar, no debemos de hablar, ¿verdad? Porque son blasfemia contra Dios. Pero estamos entrampados, estamos con la boca cerrada en cuanto a la comunicación de las buenas nuevas de Jesucristo. Mire que hay todavía unas sillas vacías en este culto. ¿Por qué? Porque no hablamos, hermano. Pero el Espíritu de Dios, cuando Él viene a Ezequiel y le dice, abriré tu boca y les dirás. Hermano, estamos en el tiempo de hablar por el Espíritu. ¿Qué es lo que le vamos a decir al mundo? Lo que Dios quiere que oigan, hermano. ¿Qué es lo que le vamos a decir al pecador, a ese joven que está atrapado, atado, hermano, en la maldad, en el pecado, en las cosas de este mundo? Hermanos, cautivo por el diablo, por el enemigo. ¿Qué le vamos a decir a esa persona que está totalmente ligada al pecado? Hermanos, le vamos a hablar lo que Dios quiere que oiga. ¿Y qué es lo que Dios quiere que oiga? Que Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, la gracia de Dios. Él abrirá nuestra boca para que le hablemos a cada persona en El Salvador. Porque Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra Jerusalén es aquí en Apopa, hermano. Nuestra Jerusalén es hablarle a los vecinos, a los amigos, a los familiares, a los compañeros de trabajo. Esa es nuestra Jerusalén, nuestra ciudad. Desde ahí, dijo el Señor, desde Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Desde Apopa tenemos que llevar el evangelio a todo El Salvador. Desde Apopa tenemos que llevar el evangelio a todo el continente de América Latina.
Desde Apopa tenemos que llevar, hermanos, el evangelio a todas las naciones de la tierra. Hay en África, hay en Asia, allá, hermanos, en América Latina, en sur y el norte. Hermanos, tenemos que llevar el evangelio de Cristo. Pero ¿cuándo será posible esto? Cuando el Espíritu Santo, cuando permitamos que el Espíritu Santo, a través de la gloria de Dios sobre nuestra vida, nos abra la boca para comunicar el evangelio, hermanos, del Señor Jesucristo. La verdad es que el mundo necesita del Señor. Quiero terminar con esto. Estuvimos en los Estados Unidos visitando a nuestra familia allá en donde ellos viven. Y en esos días se dio la famosa ley que se dio en los Estados Unidos de decretar que los matrimonios del mismo sexo son aceptados ya como ley en todos los estados. Estamos hablando de los 50 estados en los Estados Unidos. Es legal que dos personas del mismo sexo se casen. Y es obligatorio también para los que ejercen esta responsabilidad de casar que lo hagan. Y entonces yo recuerdo que de inmediato se levantó todas las voces, en contra de la ley, y estamos en contra de la ley, obviamente, y en contra de las personas que viven de este estilo de vida. Pero allá en mi corazón yo dije, bueno, es una ley que un país, una decisión que un país ha tomado, una decisión que una persona, hombre, mujer, ha tomado para vivir este estilo de vida. Y vino a mi corazón, hermano, que será imposible que usted y yo, a través de la fuerza, querramos, ya sea por ley o sin ley, que estas personas puedan aceptar lo que es natural, lo que es correcto delante de Dios. Porque aquí en El Salvador no hay una ley, pero hay estilos de vida sin ley. Ya sea con ley o sin ley. El problema es, hermano, que cada persona escoge el camino del bien, el camino del mal. Y sabe, la iglesia de Cristo, hermano, ya sea que tengamos que ir a los países donde es una ley o los países donde no hay ley, pero hay práctica de este tipo de situaciones, sabe lo que el Señor puso en mi corazón. Con ley y sin ley, el único entidad que puede llevar libertad a las vidas, hermanos, que están contaminadas por el pecado de Satanás a través de estas prácticas, es la iglesia de Jesucristo. Hermano, usted y yo tenemos que, ya sea con ley o sin ley, tenemos que hablar de Cristo. Porque la única forma como estas personas, no crea usted que por una ley o se derogue una ley, estas personas dejarán de vivir así. No, amado hermano, ¿por qué? Porque hay una ley del pecado que los mantiene cautivos y solamente el Hijo de Dios los puede liberar. Solamente el Hijo de Dios puede romper esas cadenas, amado hermano. Por eso la iglesia de Cristo, hermanos, necesitamos la gloria de Dios. Para que a través de esa gloria podamos llevar, hermanos, el evangelio. Porque no estamos aquí para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por la gracia de Dios. No estamos aquí, hermanos, para señalar a aquellos que están viviendo en pecado. Estamos aquí para decirles que Jesucristo tiene algo mejor para sus vidas, que la verdad de Cristo los hará libres, que la verdad de Cristo los traerá no solamente a libertad de ese estilo de vida, sino también los traerá a una vida, hermanos, de victoria, de bendición en todo lo que ellos puedan emprender. Póngase de pie, vamos a orar al Señor en esta hora. Levante sus manos ahí donde está y dígale: Padre, ayúdame a creer que necesito, Señor. Ayúdame a creer en la gloria de Dios. Ayúdame a creer en la persona maravillosa de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame a buscar esa gloria de Dios en mi vida. Ayúdame a llenarme de esa gloria, Señor. Porque de lo contrario mi vida será una vida tibia. Y a los tibios tú los aborreces.
y has prometido, Señor, vomitarlos de tu boca. Es por eso, Padre, necesitamos la llenura de esa gloria de Dios, la llenura de tu Espíritu, Padre. Te pido que pongas, Señor, esa hambre, sed de ti, en esta iglesia, en cada uno de mis hermanos. Que no hay excusa para buscar la gloria de Dios, porque en la iglesia a lo mejor no tenemos todos los espacios que quisiéramos, Señor, para orar, para buscar. Pero Padre, ahí en la intimidad, ahí en lo personal, ahí, oh Dios, en ese altar de nuestro hogar, en esa pequeña habitación, en ese pequeño rincón de la casa, Padre, que ahí hagamos el altar, Señor, que ahí hagamos un aposento para buscar, Señor amado, la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Oh Señor, cuando estemos llenos de la gloria de Dios, tú abrirás nuestra boca, Señor, para que le hablemos a cada persona con denuedo, con amor, con misericordia, con poder, con autoridad de Dios, para que ellos, Señor, vengan al conocimiento de la verdad. Porque tú quieres, Señor, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de tu verdad, Padre. Dios amado, mira cuántas personas, Señor, están ahí ciegos, sordos, no quieren nada contigo. Han escogido caminos de muerte, Señor, por ignorar la palabra, por ignorarte a ti, Señor. Pero nosotros no hemos sido llamados para condenarlos. Hemos sido llamados para hablarles la verdad de Jesús, bajo la unción del Espíritu, bajo el poder del Espíritu Santo, para que ellos, Señor amado, puedan ser libres, conociendo al Hijo de Dios. Oh, conociendo al Hijo de Dios, conociendo la gloria de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que uses la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre, en esta hora, Señor, porque muchos hemos endurecido el corazón, porque muchos hemos cerrado la boca, Padre, y somos egoístas porque estamos viviendo las bendiciones tuyas. Queremos más bendición, pero no queremos compartir la bendición, porque hemos callado, Padre. Señor, te pido que hagas de esta iglesia, de la vida de cada miembro de esta iglesia, Padre, portadores de la gloria de Dios a las naciones. Que desde este humilde lugar, Padre, podamos tocar toda esta nación, podamos tocar, Señor, las naciones del mundo, podamos llevar la gloria de Dios, la gloria del Evangelio de Cristo, Señor amado, a cada rincón de la tierra, Padre. Señor, ponemos en tus manos, si usted quiere ser usado por el Espíritu Santo para llevar la gloria de Dios, levante su mano y diga al Espíritu Santo: aquí está mi vida, lléname, lléname, Señor, de tu gloria. Pon hambre en mí para buscar tu gloria, Señor, permanentemente, constantemente, Señor, porque yo quiero ser un portador de tu gloria a las naciones de la tierra. Quiero llevar almas a tus pies, quiero llevar a los perdidos a la luz de Cristo. Quiero llevar, Señor, a aquel que está viviendo sin Dios y sin esperanza. Quiero llevarlo al conocimiento de tu verdad para que sea salvo. Oh Señor, para que sea perdonado, así como tú un día nos encontraste como hijos pródigos, Señor. Oh Señor, comiendo la basura de este mundo, el pecado de este mundo, Señor, atrapados, Padre, en las cadenas de Satanás. Pero tuviste misericordia, Señor, y nos libraste, Padre. Así también ahora quieres, Señor, usar nuestras vidas para llevar libertad al cautivo
para llevar buena nueva de esperanza al abatido de corazón, para llevar sanidad al enfermo, para llevar, Señor amado, la luz en medio de la oscuridad. Padre amado, aquí está mi vida, Señor. La rindo a ti. Rindo mi corazón a ti, Señor. Padre, te pido que hagas de esta congregación, Señor, una iglesia que crea en la gloria de Dios, una iglesia que busque la gloria de Dios, una iglesia que se llene de la gloria de Dios y una iglesia que lleve la gloria de Dios a las naciones. Padre, entrego en tus manos, Señor, a esta iglesia, Señor, para la gloria de tu nombre. Lo pedimos, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.